Buenas tardes, mi nombre es Kevin Vélez del programa de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo de la ficha 3064-209. En este video voy a hablar sobre los discos duros. Los discos duros son una unidad de almacenamiento. Pueden guardar información, todos los datos, archivos, documentos, fotos, videos, incluso los archivos del sistema operativo con lo que puede cargar el sistema operativo. Existen diferentes tipos de discos duros. Tenemos este que es el HDD, es el más común. Los más clásicos. Los discos duros mecánicos, como les dicen también, que usan unos discos magnéticos por dentro que giran y el cabezal lee la información. Son lentos, pero son más baratos, son los más económicos del mercado. Por este lado tenemos el SSD. Son los más modernos, usan chip de memoria como las memorias pendrive, que leen información a una velocidad muchísimo más rápido. Como dice aquí, hay 6 GB por segundo de transferencia de datos. Una de las desventajas las desventajas es que son mucho más costosos que los mecánicos. También tenemos el M2. Los M2, como estos que tenemos acá de este lado, son mucho más rápidos. Son prácticamente los mismos que estos, pero son más pequeños, más compactos para los equipos portátiles. También se puede colocar en la CPU. Son especializados como para el sistema operativo y los carga de programas. El SSD, a diferencia del mecánico, se utiliza más y el M2 se utiliza más para guardar la información del sistema operativo, la información de arranque y todo eso, y los programas, ya que su velocidad es muchísimo mayor, a diferencia del mecánico, que ya prácticamente está quedando obsoleto. Solamente se está utilizando como para guardar información y archivos muy pesados, archivos muy grandes, porque tienen una gran capacidad de almacenamiento. Estos discos duros utilizan el medio de conexión, el cable en formato SATA, que es este que tenemos acá, que se conectan mediante el cable hacia la CPU, o como en este caso también en los portátiles se conecta directamente en los puertos SATA. A diferencia de esos dos, este se conecta directamente a la placa. Este tiene un formato M2 que permite una conexión directa a la placa y tiene su propio espacio, su propia cavidad. Y para hablarles sobre las velocidades que pueden alcanzar estos discos duros en comparación, el SSD tiene una velocidad de 200 MB a 6 GB por segundo, a diferencia del HDD, el disco duro mecánico, que es muchísimo más lento, con velocidades de entre 50 y 100 MB por segundo. En cuanto a durabilidad y resistencia, el disco SSD es mucho más blando, mucho más propenso a golpes, a dañarse por golpes o humedades o vibraciones. El HDD, por el contrario, son muchísimo más resistentes, tienen una coraza que los protege mucho. En cuanto a precio, el HDD es mucho más económico por capacidad, pues, y el SSD son algo más caros, pero vale la pena por su velocidad.
En el disco duro HDD consume mucha más energía y suele tener como una especie de ruido que puede ser molesta para algunos usuarios, a diferencia del SSD. No hace ningún ruido, no emite ningún sonido, porque son básicamente como memoria integrada, como si fuese una memoria USB. La capacidad entre estos dos, actualmente el HDD sigue siendo uno de los discos duros más, o sea, el disco duro que más capacidades puede llegar a almacenar, por lo que se utiliza mucho para los datos, guardar grandes cantidades de información, de datos pesados, videos, cosas así. Y por su capacidad estos tienen también buena capacidad, pero generalmente mucho menor que el HDD, y también es más recomendable guardarlos en un HDD porque la vida útil del SSD es menor. Pues en conclusión, para terminar, se podría decir que el disco duro es como el alma de nuestro computador, de nuestro ordenador. Entendiendo las diferencias entre estos dos, llegamos a la conclusión de que ambos son útiles. Como para guardar la información sobre los programas, los sistemas operativos y programas programas que se necesitan usar para el trabajo y los estudios y esas cosas. Y estos son como más para guardar información, como para guardar videos, películas y todo eso. Bueno, con esa conclusión me despido y tenga buena tarde, profe.